derecho procesal. Bueno, la sesión va a quedar grabada para quienes deseen verla nuevamente o compartirla con personas que les pueda llegar a interesar. Antes de comenzar con esta interesante exposición, le cedo la palabra a la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la doctora Patricia Bermejo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ustedes saben que esta es una de las primeras actividades que hace la asociación en este año y nada mejor que comenzarlo con un tema de primera línea expuesto por un excelente expositor, maestro, profesor de Derecho Procesal y también de Derecho Constitucional de nuestro país, el doctor Miguel Marco Tulio. Un tema que se refiere a uno de los constructores del derecho constitucional de nuestro país y que por lo tanto también se vincula con el derecho procesal. Eh, es de tal relevancia la figura de Alberdi que el día de su nacimiento se festeja en nuestro país el Día del Abogado. Creo que para conocer en su verdadera extensión las características de nuestro derecho es importante siempre recordar las fuentes, es decir, aquellos ideólogos de un sistema que contribuyeron a que las instituciones tengan cierta fisonomía que hoy también mantienen y que nos llevan siempre a repensar. Quiero agradecerles la participación a todos y a todas ustedes, invitarlos, por supuesto, a seguir sumándose al resto de las actividades y un agradecimiento muy, pero muy especial al profesor Miguel Marco Tulio, una persona sumamente destacada. Ha sido decano en 2 oportunidades de la Universidad Nacional de Tucumán. Igualmente, Agostina Catalina va a hacer la presentación pertinente y también le quiero agradecer a ella la moderación y la intervención en esta oportunidad. En una charla informal que tuvimos en el marco de una actividad académica en la provincia de Catamarca el año pasado, estuvimos compartiendo ideas con un grupo de docentes sobre este tema y en ese momento conversamos con el profesor Marco Tulio. Qué importante sería compartir esas ideas con todos aquellos que seguramente están interesados y esto me parece que es el vehículo posible. Así que, estimado Miguel, mi agradecimiento por compartir con tanta generosidad tus conocimientos y bueno, lista para oír y aprender. Muchísimas, pero muchísimas gracias y bienvenidos a vos y a todos los colegas que nos acompañan. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Patricia, siempre es un gusto escucharte. Antes que nada, quiero recordarles a todos que por favor mantengan los micrófonos apagados para no interferir en la exposición. Al final vamos a abrir a preguntas para quienes estén interesados en profundizar sobre alguno de los temas abordados, o si no, también pueden escribir en el chat de Zoom y yo las voy a leer. Bueno, ahora sí tengo el honor de presentar al doctor Miguel Eduardo Marcotulio, quien es abogado litigante y docente universitario, egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1978. Desde entonces y hasta la actualidad ejerce activamente la profesión de abogado. Es magíster en estudios avanzados en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor titular de las cátedras de Derecho Procesal y Derecho Concursal, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán durante 45 años. Se desempeñó como vicedecano de su facultad por 2 periodos entre los años 2006 a 2014. Es profesor, jurado de tesis, comité académico y director de maestrías y carreras de especialización que se dictan en las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la propia Universidad Nacional de Tucumán y de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Rosario. Ha publicado su pensamiento en materia política, judicial, constitucional, concursal y económica en libros especializados y en numerosas revistas jurídicas locales y nacionales. Es un honor tener a una persona con una trayectoria de semejante envergadura aquí presente, así que sin más demoras damos inicio a la exposición y le cedo la palabra al profesor. Muchísimas gracias, bienvenidos a este espacio que nos proporciona la Asociación Argentina de Derecho Procesal
y agradezco en la persona de su presidente, la doctora Patricia Bermejo, con quien nos une un vínculo de afecto e intelectualidad que hoy justamente queda evidenciado con este encuentro. Este encuentro que debemos agradecer desde el interior profundo de la patria, que se nos permita de alguna manera recordar al mismo tiempo a un comprovinciano, el doctor Juan Bautista Alberdi, a su influencia en las ideas constitucionales y procesales de nuestro país y fundamentalmente a pensar juntos que su obra, que esa obra señera literaria que sirvió de basamento a la República es un legado inmortal y es una obra inconclusa pero posible y que en los tiempos actuales vuelve a presentarse como una utopía para lograr la anhelada reconstrucción institucional del país. Creemos y estamos persuadidos y lo intentaremos, ¿no? De alguna manera compartir con ustedes en este espacio que hemos tenido la dicha de tener en nuestro pensamiento nacional originario en el siglo XIX una figura como Alberdi, que hoy aparece, diríamos, también con cierta moda política, pero debemos hacer la salvedad que nuestros estudios, nuestras lecturas, datan de 30 o 40 años atrás, abrevando en las ideas que resultaron fundadoras para la República. Evidentemente, esto nos plantea hoy un escenario actualizado de su pensamiento y aunque escribió en el siglo XIX, todavía ahora, en el siglo XXI, viene bien su estudio, su recuerdo, conocer al personaje y abrevar en sus obras. Esa es la idea de este encuentro. Eh, por cierto, lo primero es contextualizarlo en la historia. Como bien expresó la profesora Patricia Bermejo, Juan Bautista Alberdi nació allá lejos, hace ya 215 años, el 29 de agosto de 1810. Eh, 3 meses después del grito libertario del 25 de mayo de 1810 y el cabildo que inauguró nuestro primer grito de libertad. Quizás no es casual, pero podemos decir que nació ya libre y con la patria libre, y su destino estuvo precisamente unido a forjar las bases de la nueva nación. Lo hizo, y esta es una referencia histórica, en una casona colonial de estilo español. Vamos con la primera imagen, que se encontraba en la misma vereda del Cabildo de Tucumán, frente a lo que entonces era la Plaza Mayor y hoy, para los que conocen San Miguel de Tucumán, es la Plaza Central, la Plaza Independencia. La vieja casona era la residencia familiar y también el negocio de ramos generales de su padre, un comerciante vasco. Ya no existe esa casona colonial, como en tantos otros casos ya no existe. Hoy una placa, una modesta placa, recuerda en un negocio gastronómico que ese fue el predio de nacimiento de nuestro prócer cívico. Eh, Su destino personal estuvo de alguna manera signado por la tragedia familiar, porque quedó huérfano de madre a los pocos meses de su nacimiento y huérfano de padre a los 11 años de edad. De alguna manera, sus biógrafos han indicado que esta orfandad y este dolor condicionaron de alguna manera su vida intelectual y afectiva futura, ¿no? Y de alguna manera también muchos de sus escritos y el tono de sus obras. Eh, Volvemos a la imagen originaria. Eh, en lo que a nosotros nos interesa, debemos puntualizar que Juan Bautista Alberdi, en el pensamiento constitucional propiamente dicho, lo concibe en el exilio. Eh, Alberdi, estando radicado en la ciudad de Valparaíso, en Chile, toma conocimiento, cuando llega la noticia allende los Andes, que había ocurrido en las riberas del Plata la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Estimamos que la noticia debe haber llegado alrededor de 25 o 30 días después al puerto de Valparaíso,
y ahí profundamente conmovido por este nuevo escenario político que planteaba el fin del gobierno autoritario de Juan Manuel de Rosas, escribió en pocas semanas de afiebrado trabajo intelectual lo que sería su obra cumbre o más trascendente, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Volvemos a la imagen anterior, Catalina. Destaco a ustedes también, y esto es importante saberlo, que aunque he expresado para ustedes el nombre condensado del libro, en realidad esta obra tenía un título más largo y complejo. En aquellos tiempos, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, las obras literarias o los ensayos políticos solían tener títulos prolongados, títulos extensos, títulos y subtítulos. Y la primera y segunda edición de esta obra llevó el título completo que ahora les enuncio: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, derivadas de la ley que preside el desarrollo de la civilización de la América del Sur y del Tratado del Litoral del 4 de enero de 1831. Tal el título completo, que de alguna manera me permito mencionarlos a ustedes porque es esclarecedor desde el punto de vista de su concepción de la filosofía de la historia. Es decir, esa idea del progreso humano, esa idea del derecho natural que emerge cuando habla de la ley que preside el desarrollo de la civilización en América del Sur. Y también, de alguna manera, como se expresaban los autores ilustrados de aquel entonces. Bases y puntos de partida, concebida entonces en esas afiebradas noches de marzo y abril de 1852 en Valparaíso, Chile, se constituyó en la obra fundamental que sirvió de inspiración a nuestro texto constitucional. Debemos decir, como una nota de alguna manera que marca la intimidad del personaje, que apreciando sus manuscritos, se aprecia que en una época en que no era usual utilizar otras tecnologías, Alberti escribía de puño y letra todos sus libros, sus artículos, sus contribuciones periodísticas, etcétera. Sus manuscritos, afortunadamente conservados en la Fundación Furt, que depende de la Universidad de San Martín, revelan una prosa de ritmo apresurado, nervioso, con numerosas correcciones y enmendaduras, una grafía de signos pequeños, extendidos, con muchos entre líneas y muchas glosas, porque Alberdi no dictaba su pensamiento, nunca tuvo secretaria personal, ni siquiera cuando ejerció la abogacía en Valparaíso por casi 2 décadas. Seguramente, presumimos, ¿no?, la velocidad de su intelecto y de sus ideas sufría ante la demorada cadencia de la pluma y el tintero de turno. Pero así las cosas, Alberdi concibió en escasos 2 meses de trabajo intelectual esta obra que es señera en el pensamiento constitucional argentino. Repaso las fechas: la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, la noticia que seguramente llegó en finales de febrero o comienzos de marzo, y la primera edición del libro Bases, fechada en Valparaíso, Chile, el 1 de mayo de 1852, escasos 3 meses posteriores al hecho histórico disparador de su obra intelectual. Vamos a la segunda imagen, Catalina. El, 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 el rostro de Alberdi, que ustedes van a ver en varias selecciones, fue, digamos, profundamente ilustrativo para algunos biógrafos de su mirada, de su postura, de sus características físicas. Y el que están ustedes viendo en pantalla es justamente el Alberdi que fue retratado hacia 1852-1853
en la época que escribió justamente el libro que ocupa mayormente la charla de hoy, con la clásica levita y corbata de moño de aquella época, nos mira, seguramente mira al autor del daguerrotipo con la prestancia y la fiereza de una mirada inquietante intelectualmente hablando. Vamos a la siguiente imagen, Catalina. En este caso, retrocedemos un poco en el tiempo y nos presenta a un Alberdi joven en una fotografía retocada de la época que es de 1843. Ya se encontraba en Chile, pero todavía no había llegado a la plenitud de su pensamiento y de su exteriorización intelectual. Dicen los biógrafos que esa década del 30, de 1830 a 1840, y que pasó en Valparaíso, Chile, fueron los más felices de su vida. Fue un periodo en el cual fructificó ejerciendo la profesión de abogado, con ello se mantenía y logró ahorros que le permitieron sobrevivir en las penurias de sus últimos años. Habitaba una finca que ya no existe, la finca Las Delicias, sobre las laderas del cerro que miraban al puerto de Valparaíso. No existe una constancia de por qué se radicó allí, pero sí podemos suponer que siendo el puerto más importante del vecino país de Chile, era un lugar adecuado para el movimiento económico e intelectual de la época. Desde el jardín de esa finca que él habitaba se divisaba el puerto y se podía apreciar cuando llegaban los mercantes o los buques con distintas banderas, tanto de América del Norte como de Europa, y venían los libros, los diarios, las publicaciones, los muebles y enseres, los artículos adquiridos, etcétera, etcétera. Muy bien, volvemos a mi imagen, Catalina. El libro base que nos ocupa es un libro que tiene tres partes bien definidas. Por una parte tiene un prefacio que podríamos decir constituye un abstract, una expresión de motivos, una expresión de anhelos, firmada por el propio Alberdi, es decir, él su propio prologuista. Después el libro se divide en 37 capítulos en donde desarrolla su pensamiento constitucional y la comparación de sus ideas con otras constituciones de América. Y finalmente existe el proyecto de constitución que está también compuesto de un preámbulo y 104 artículos que sirviera de base, ¿no es cierto?, a la Constitución Nacional de 1853. En ese prefacio introductorio que nos brinda el propio Alberdi de su puño y letra, ponemos la imagen tercera, por favor, el libro Bases. Expresa Alberdi que se propone con el presente escrito bosquejar el mecanismo de una ley, de la ley constitucional, y señalar la manera de concebir sus instituciones. Y agrega, y esto es lo interesante, el espacio es corto y la materia es vasta. Por ello, hoy seré necesariamente incompleto, pero habré conseguido mi propósito si consigo llevar las miradas de los estadistas hacia estos fines y horizontes. Lo demás será obra del estudio y del tiempo. Finaliza con puntos suspensivos. Firmado Valparaíso, Chile, 1 de mayo de 1852. Acá sobre el particular, y si me permiten, hago una relación con la obra escrita de Alberdi. Alberdi publicó durante su vida terrenal, 6 libros. El resto, los inéditos, conforman sus obras completas que alcanzan un total de 12 volúmenes. Esos libros, cronológicamente, para breve referencia, son los siguientes. Su tesis doctoral en 1837, rendida en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, titulado Fragmento preliminar al estudio del derecho. Luego,
un libro de miscelánea que escribió en la única ocasión en que volvió a Tucumán, en 1834, previo al exilio en Chile, y que se denominó Memoria Descriptiva de Tucumán. Y después viene lo importante, la trilogía importante de la obra de Alberdi. Bases y puntos de partida, escrito en 1852, Elementos de Derecho Público Provincial, publicada en 1853, y Sistema Económico y Rentístico, publicado en 1854. Esas tres obras constituyen el basamento de su pensamiento constitucional, filosófico y político, porque y deben leerse y deben abordarse en su conjunto, porque por una parte, en bases nos brindó el proyecto constitucional. Por otra parte, en elementos de derecho público provincial, se explaya sobre la coexistencia en el sistema federal adoptado por Argentina de interrelación de los estados provinciales con el gobierno central y nacional. Y finalmente, en sistema económico y rentístico, nos brinda un verdadero tratado de desarrollo económico de las ideas constitucionales. Y hoy, y fundamentalmente en las últimas 3 décadas, cuando se estudia en forma unificada y congruente el derecho con la economía, muchos autores mencionan que ese libro, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, según su constitución de 1853, constituye el primer libro de análisis económico del derecho en estas tierras, digamos, de la nación argentina. Muy bien. Hecha esta, perdón, y finalmente, la última obra es El crimen de la guerra, escrito hacia 1870, pero que por correcciones y por una serie de influencias y problemas con el mitrismo gobernante de entonces, no llegó a publicar y se publica como obra póstuma, ¿no? Entonces, ese es el espectro de obras escritas por Alberdi, amén de todo el bagaje de su pensamiento intelectual que se encuentra, además, inédito, digamos, inédito por él, pero édito en las obras completas. Bueno, vamos a referirnos a continuación en este desarrollo a un eje de pensamiento que tiene que ver con la influencia de Alberdi en el proyecto constitucional de 1852. Tenemos sobre el particular, y está dicho, ¿no? Por los propios constitucionalistas, que Alberdi se preocupa a partir del 1 de mayo de 1852 en que su obra llegue allende los Andes hasta a la provincia de Santa Fe, hasta Paraná y eventualmente hasta la ciudad de Buenos Aires, en donde se encontraban sus amigos intelectuales y también Urquiza y el nuevo elenco que iba a tomar las riendas políticas de la nación. Deben recordar que en el mismo momento en que Alberdi editaba el libro Bases, en mayo de 1852 se celebraba en San Nicolás de los Arroyos el acuerdo que convocó al Congreso Constituyente de Santa Fe, que fue su directa consecuencia. Por cierto, Alberdi, residiendo en Chile, no estuvo presente en las deliberaciones del Congreso Constituyente santafesino, pero su libro sí estuvo vivo en todos los escritorios o en los más importantes escritorios de los constitucionalistas de entonces. Fundamentalmente estuvo presente en las plumas redactoras de Juan María Gutiérrez y de José Benjamín Gorostiaga, que recogieron la mayor parte de sus postulados y normativas, luego plasmadas en la Constitución que entró a regir como ley fundamental de la Nación el 25 de mayo de 1853. Existen, comparando ambos textos y desde un punto de vista filológico, algunas diferencias entre la propuesta alberdiana y el texto que en definitiva se sancionó en la ciudad de Santa Fe. Las crónicas de aquel evento relatan las negociaciones que debieron hacerse sobre algunos temas conflictivos como la religión del Estado, el sistema político,
el carácter representativo, digamos, de las autoridades electivas, el modo en que se iban a concebir las atribuciones presidenciales y del Congreso, fundamentalmente. De esos consensos nació la Constitución fundadora de nuestra patria, en lo cual podemos decir con certeza que en lo esencial del pensamiento alberdiano pervive y sobrevive hasta nuestros días, más allá de las reformas, de los agregados y de las modificaciones recientes. Es más, ustedes habrán podido apreciar que la última convención constituyente de 1994, con la idea muy clara de no modificar esa magnífica parte primera de declaraciones, derechos y garantía, agregó, digamos, las nuevas orientaciones en materia de derechos individuales y colectivos bajo un nuevo capítulo posterior titulado Nuevos Derechos y Garantías, que son los 8 artículos que van del artículo 36 al 43 del texto constitucional. Tal ha sido, diríamos, el respeto que las convenciones constituyentes que se han sucedido en estos 2 siglos han tenido respecto del texto fundacional alberdiano. Y en este sentido, debo decir, hay muchas, de las diferencias que nos separan del modelo constitucional estadounidense de América del Norte, ¿no? Nosotros, a diferencia de ellos, tuvimos un libro fundacional, un libro inspirador. Bases y puntos de partida se editó antes de la Constitución, en 1852, y sirvió de base fundamental su proyecto constitucional para el texto que hoy nos rige. En cambio, en Estados Unidos, la Constitución se sancionó prácticamente sin estudios sistémicos previos. Los más importantes, los constitucionalistas destacan como los más importantes, los artículos del Federalista, nacidos de la pluma de Madison, Hamilton y Hay, que fueron posteriores a la vigencia del texto en una intención muy clara de constituir un exégesis del mismo, no un instrumento fundamental de ese pensamiento. También aclara Alberdi que en los párrafos iniciales, donde dedica algunos espacios a considerar otras constituciones de América vigentes con anterioridad, sin ir más lejos, comenta las de Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, Paraguay y California, indica que lo bueno sería aprender del error y que no se adopten de esos textos constitucionales aspectos que han ya resultado fracasados u objetados por los pueblos respectivos. Y como curiosidad, simplemente indicarles que la Constitución de California que él analiza en último término es de 1849, o sea, escasamente 2 años y medio anteriores al libro base, y sobre ella tiene una frase premonitoria. Dijo textual, y es cita: está calculada para crear un gran pueblo en pocos años. Bueno, todos conocen que el estado de California hoy es el estado de Producto Bruto y Desarrollo más importante de la nación del norte. Era evidentemente premonitorio en su pensamiento. También expresa en ese capítulo, y simplemente para conocer algo de su muy prolífico pensamiento, que Alberdi indica que ha seguido el método más simple en la redacción de su obra, el más claro y sencillo posible, porque la claridad de la ley es el primer requisito para ser conocida y cumplida, coma, pues no se practica bien lo que se comprende mal. La claridad de la ley viene de su lógica, de su método y del encadenamiento de sus normas. Fin de cita. Qué enseñanza todavía vigente, ¿no? Para toda tarea legislativa de la patria, incluso aún en la actualidad. La claridad de la ley. Pues bien, otro aspecto que de alguna manera diferencia a la Constitución argentina concebida por Alberdi
es un tema sistemático o sistémico con respecto a la americana. Alberdi concibe nuestra Constitución dividiéndola claramente en dos partes. La primera parte, los principios, derechos y garantías, forman la base de lo que podríamos hoy llamar el pacto político y social argentino. Evidentemente influenciado por las ideas de Jean-Jacques Rousseau, tuvo la idea de contemplar en la primera treintena de artículos de su proyecto aquellos derechos, principios y garantías que consideraba fundamentales para la vigencia ciudadana del país. Y recién después de aclarar o de exponer este pensamiento y esta ideología, aborda en la segunda parte las autoridades encargadas de hacer cumplir sus principios. De allí entonces esa división natural que tiene nuestra Constitución en dos partes claramente diferenciadas y que perdura afortunadamente hasta el presente, ¿no? Hasta nuestros días. En el caso de Estados Unidos, como todos conocen, la Constitución fundadora tiene 3 artículos que serían 3 capítulos. El primero se ocupa del Congreso, el segundo se ocupa del Poder Ejecutivo y el tercero del Poder Judicial. Pero no existe un contenido expreso en la Constitución americana fundadora sobre declaraciones, derechos y garantías, que luego se fueron incorporando con enmiendas, es decir, la parte programática, la parte vívida de los derechos cívicos, la defensa en juicio, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, etcétera, fueron producto de enmiendas posteriores, pero no existía en el texto originario constitucional. De allí también, y quiero destacarlo desde este punto de vista, el acierto sistémico de exponer primero los principios y luego el desarrollo de las instituciones políticas, ¿no? Entrando a lo que podríamos llamar la regulación, digamos, judicial, procesal propiamente dicho, el texto de Alberdi se ocupa en uno de los capítulos titulado de la seguridad. Cuando él aborda en los capítulos de su proyecto constitucional los derechos operativos, las declaraciones y derechos operativos del ciudadano, los divide en 4. De la libertad, 1, de igualdad, 2, de propiedad, 3 y de seguridad, 4. ¿Por qué lo hizo así? Lo hizo así porque copió de alguna manera o le sirvió de fuente los artículos 1 y 2 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que 63 años antes había declarado los derechos naturales e imprescriptibles del hombre partiendo de esa clasificación cuatripartita, con una diferencia que es ya diríamos geográfica o ubicacional. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre habla de un universalismo, digamos, del ser humano con una vocación de trascendencia más allá del país, Francia, que le brindó la pluma. En el caso de Alberdi, cuando se refiere al ciudadano, muchas veces utiliza el término habitante, el habitante de este territorio, y que es una expresión idiomática que no es casual, y a él le permite no hacer diferencias entre nativos y extranjeros. Esa inteligencia jurídica en la denominación, en la nominación que hace Alberdi, ese detalle del lenguaje, permite claramente ver que procura hacer atractiva la política inmigratoria que Argentina desarrolló ya con leyes particulares en las décadas posteriores. Él se dirigía sin diferencias al nacional o al extranjero, al natural o al inmigrante. Él hablaba entonces el habitante de la nación argentina. Pues bien, en ese capítulo de la seguridad, el artículo dedicado al aspecto procesal era el originario artículo 19, que fue reproducido luego en forma prácticamente literal con nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional, que todos sabemos constituye un verdadero vademecum de la defensa en juicio.
La reproducción que hacen los constituyentes es casi textual, salvo pequeños detalles de redacción o sustitución terminológica. Es un verdadero decálogo del debido proceso y de las garantías y derechos mínimos universales que deben regir en todo código procesal y en toda actividad jurisdiccional. Y aquí también debo mencionar una diferencia con el texto americano. En el texto americano, las enmiendas hablan del debido proceso legal. Hablan de es que no se privará de la vida, la libertad y la propiedad sin el debido proceso legal. Enmienda quinta o enmienda 14. Ningún Estado podrá privar vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Cuenta un gran biógrafo de Alberdi, José Ignacio García Hamilton, en uno de sus obras que es Vida de un ausente, nos indica allí que Alberdi de alguna manera no conocía en profundidad el idioma inglés. Él manejaba muy bien el francés, como era generalmente admisible y común en los intelectuales del siglo XIX. Entonces, en sus traducciones de estas normas, hablar de lo debido, ¿no? Del debido proceso, quizás les sonaba un poco débil. Y por eso recurrió a una frase más decidora, más potente, presente, ¿no? En los artículos 17 y 18, que es la palabra inviolable. En el 17, la propiedad es inviolable. En el 19, el derecho de defensa judicial es inviolable, luego traducido con los mismos términos en el 18 que nos rigen. Esa inviolabilidad marca un parámetro claro asimilando al derecho de propiedad al derecho de defensa en juicio. Más allá, y esto puede ser comentario, digamos, secundario, más allá de las diferencias terminológicas, lo cierto es que la expresión de nuestra Constitución y del proyecto alberdiano es contundente y específico. El derecho de defensa en juicio y ese catálogo de pautas procesales y jurisdiccionales que tiene el artículo 18 constituyen un valladar, digamos, a toda legislación procesal de la República. Vamos a la filmina siguiente, por favor, Catalina. Yo expresé hace unos minutos que luego del libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, edita el segunda obra, quizás la menos conocida, ¿no? Que refiere a pautas de derecho público provincial, ¿no? Pero el verdaderamente trascendente, porque constituye el libro que explicita el pensamiento jurídico y económico de Alberdi luego de sancionada la Constitución de 1853, como lo dice su mismo título, es Sistema Económico y Rentístico. Hablar de este libro y de los principios y de las pautas que lo inervan daría lugar, por supuesto, para otra conferencia donde analizaríamos el derecho, las relaciones entre derecho y economía que se planteaba en nuestro prócer y lo que hoy se llama análisis económico del derecho, o sea, el efecto de las legislaciones en las decisiones judiciales y en las decisiones ejecutivas. Vamos a la siguiente placa, por favor, Catalina. Yo hacía relación a esta obra que no, que puede otorgarle al lector interesado en nuestro biografiado de hoy un ameno acercamiento a su personalidad y a su decurso. José Ignacio García Hamilton fue un abogado, historiador, también periodista, ya fallecido. Publicó esta obra en 1995 y constituye la biografía novelada más
importante que se haya escrito sobre Alberdi. En los años 90, en esa década del 90, donde como todos saben, de algún modo se puso de moda en la literatura nacional las biografías noveladas o los textos novelados con referencias históricas. De recomendable lectura y de cual José Ignacio García Hamilton siempre tuvo una particular estima, ¿no? En presentarlo y en disertar sobre el mismo. Volvemos a mi imagen, Catalina. La influencia de Alberdi en el texto constitucional hoy nadie discute. Fue, sin duda alguna, en ese capítulo del Poder Judiciario que tenía solamente 6 artículos. O sea, cuando Alberdi se ocupa del desarrollo de lo que sería el tercer poder del Estado, usa una denominación decimonónica del Poder Judiciario, que era una expresión de origen montesquiano que los redactores de 1853 transformaron luego en 10 artículos y con otro título: La naturaleza, duración y atribuciones del Poder Judicial, ampliando de alguna manera los aspectos reglamentarios previstos por Alberdi en sus bases, ¿no? Dicho sea de paso y como nota de pie de página, en estos días se han cumplido 250 años del fallecimiento del barón de Montesquieu, que allá por el siglo XVIII concibió en su obra más importante, El espíritu de las leyes, esta división tripartita y compensada de los poderes públicos del Estado, que abrevó en la Constitución de Estados Unidos, en muchas de América del Sur y particularmente en la nuestra, en la nación argentina. Eh, Viendo las pocas normas que Alberdi le otorga en su proyecto base al tema judicial, podría pensarse, quizás, no sé, con una simplificación indebida, que no le otorgó demasiada atención intelectual a la problemática judicial de la naciente nación, ¿no? Eh, pero creo que la respuesta negativa se impone. Desde lo sustancial, él dejó escrito en la parte programática de bases y luego en el texto de estas normas que el orden judicial y el sistema procesal de la República debían tener sustento en los principios constitucionales de libertad, igualdad e independencia judicial. Pienso que no necesitó escribir más ni abundar en detalles descriptivos, ¿no? Con ello, podríamos decir, estaba todo dicho, ¿no? Las palabras que simbolizan precisamente la ideología procesal en la República son justamente libertad personal, igualdad entre las partes e independencia judicial, ¿no? Si concebimos justamente hasta el día de hoy que el proceso es un método de debate que preserva los derechos constitucionales con igualdad normativa y bilateralidad del contradictorio. En el tema del Poder Judicial, Alberdi recurre a esta normativa escasa, quizás, habiendo tenido, sin duda, mayor preocupación en las normas y en los pensamientos que le dedicó a los otros dos poderes del Estado, que son justamente los poderes electivos y representativos, ¿no? El poder legislativo y el poder ejecutivo. Su preocupación estaba centrada fundamentalmente en el tipo de presidencialismo que iba a tener Argentina, por una parte, y sus atribuciones, y en el modo en que de alguna manera los representantes del pueblo iban a tener actividad en el Congreso bilateral que concibió al efecto, con un Senado representando a los estados y a las autonomías provinciales y una Cámara de Diputados representando a los habitantes de la nación. En algún párrafo justamente de bases nos expresa que su utopía es lograr el mejoramiento del gobierno por la virtud de los ciudadanos, o sea, el poder del sufragio, de la soberanía popular,
del Estado llano que denominaron los franceses en la revolución respectiva, era el que tenía que producir las virtudes y el mejoramiento de la cosa pública en el país. Estamos, ¿no es cierto?, eh, conscientes o de alguna manera eh, somos tributarios de esas ideas que piensan que efectivamente que un Estado republicano se edifica de abajo hacia arriba, desde el ciudadano hasta el poder delegado. Y también Alberti en este sentido tuvo particular cuidado en apartarse del modelo confederativo de Estados Unidos para ir a un modelo de federación, de allí el artículo señero número 1 de la Constitución Nacional, donde se habla de que la nación argentina, reparen ustedes, ¿no? No se habla de la palabra república, se habla de la nación argentina, admite para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. En los que hacemos derecho procesal, los aquí reunidos en esta sala, de esas tres palabras nos interesan dos. Lo de representativo tiene que ver con los poderes electivos, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Lo de federal, ¿no es cierto? Y lo de federal tiene que ver justamente con nuestro esquema procesal de gobierno, porque Alberti, afortunadamente, dejó como facultades no delegadas al Poder Nacional la administración de justicia. Eso está presente, entre otras normas, en el artículo 6, que bajo o so pena de la intervención federal, obliga a las provincias a mantener incólume tres pilares del sistema republicano: la educación popular o pública, el sistema de vigencia municipal, el régimen municipal y la administración de justicia. Y concibió entonces la coexistencia de dos órganos procesales y judiciales: el nacional o central, que hoy denominamos federal, y el provincial o local, las jurisdicciones ordinarias, según que las personas y las cosas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, como decía el 67 del texto originario, hoy 75 de la Constitución Nacional. Luego voy a hacer una referencia al porqué del título, ya para entrar en la fase final de esta charla, el porqué del título que José Ignacio García Hamilton brinda en su obra biográfica Vida de un ausente. Porque Juan Bautista Alberdi fue un ausente doble. Fue un ausente de Tucumán, su provincia nativa, y fue también un ausente de la República. Si uno repasa su biografía, 1810, fecha de nacimiento, vivió en Tucumán hasta 1824, o sea, cuando cumplió 14 años y había completado en parte en la educación hogareña y en parte en el templo franciscano muy cercano a su domicilio, los estudios de lo que hoy sería una escuela primaria. Recibió una beca para ir a Buenos Aires del gobernador de aquel entonces, un gobernador ilustrado que tuvo Tucumán en esa década, el general Alejandro Heredia, para cursar estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego en su respectiva universidad en la Facultad de Derecho. Desde 1824 permaneció ausente de Tucumán, salvo un periodo de 2 meses, cuando teniendo 24 años regresó para arreglar cuestiones que tenían que ver con el sucesorio de sus padres y sus vínculos económicos con sus hermanas, y regresar a Buenos Aires para escribir aquel libro que les mencioné, Memoria Descriptiva de Tucumán, de 1834. Desde esa ausencia, 1834, ya no regresó nunca más a su Tucumán nativo, pese a haberle expresado este deseo a sus hermanas y a sus amigos en numerosas oportunidades en la correspondencia epistolar. Y luego fue un ausente de la Argentina, porque después de haber se graduado en Córdoba con su tesis doctoral, fragmento preliminar para el estudio del derecho, emigró en 1838, primero a Chile, pero Montevideo no se presentaba seguro
para sus ideas antirrocistas. Ya algunos exiliados antirrocistas habían tenido atentados o habían sido perseguidos también en la otra banda del Río de la Plata, y optó por radicarse en Valparaíso, Chile, donde produjo, como acabo de indicar, su obra intelectual más importante. Y otro aspecto a destacar, Alberdi y Urquiza nunca se conocieron personalmente. El intercambio fue solamente epistolar. Urquiza recibió el libro Bases y Puntos de Partida enviado desde Chile a él y a otros intelectuales que tuvieron a cargo la redacción del texto constitucional, pero no se conocieron personalmente. Luego, instalado en la presidencia, le ofreció una de las carteras ministeriales que él declinó con excusas personales y de radicación domiciliaria. Insistentemente Urquiza procuró tenerlo dentro del elenco de intelectuales que apoyaba su gestión y lo consideró apropiado para constituirse en el diplomático argentino encargado de lograr el reconocimiento de la flamante Confederación Argentina ya ordenada bajo un texto constitucional en las principales potencias, en las principales imperios europeos. Y así fue como cumplió la misión de ministro plenipotenciario de la recién nacida Argentina en Europa, con gran éxito. Obtuvo el reconocimiento de la reina Victoria en el Palacio de Buckingham en Londres, del rey Luis Philippe en Francia, en el Palacio de las Tullerías de París. Estuvo en el Palacio Real de Madrid con representantes de la monarquía española y también en el Vaticano, en el Castel Sant'Angelo, para el reconocimiento del Estado Vaticano hacia la Argentina. En esos tiempos, esa tarea era posiblemente la tarea de relaciones exteriores más importante que podía encabezar un argentino en el exterior. Y máxime obteniendo el reconocimiento nada menos que de la madre patria, es decir, de España, la anterior titular de estas colonias del virreinato del Río de la Plata. Podemos hacer un parangón. Esa misma tarea la cumplió para Washington Benjamin Franklin en Europa, obteniendo el reconocimiento de las flamantes 13 colonias ya constituidas en los Estados Unidos de Norteamérica, primero en Francia, que apoyó desde el comienzo el movimiento libertario americano, pero fundamentalmente también en Inglaterra, obteniendo el reconocimiento de la ex madre patria. Lo que Franklin hizo para Estados Unidos, Alberdi lo hizo para la nación argentina con singular éxito. Y paradojas del destino, ¿no? Hoy, 250 años después de aquellas actividades, los rostros de ambos ministros plenipotenciarios están presentes en los billetes de mayor denominación que tienen ambos países, el de $100 en Estados Unidos y el de 20.000 pesos en la República Argentina. Vamos a la filmina número 7 para ir avanzando en la parte final. Dentro de las múltiples actividades de su residencia en Europa, que fue hasta el final de sus días, una de las más conocidas es la visita que hace al general San Martín en su casa de Grambourg. La casa de Grambourg estaba ubicada en las afueras de París, un barrio residencial donde San Martín vivió hasta 1848, ¿no? Hasta la Revolución de las Tullerías, y allí visita Alberdi a nuestro insigne prócer y produce todo un artículo que tiene varias páginas en donde lo describe la habitación, el estilo de vida, su relación con Merceditas. Y particularmente me pareció útil poner esta imagen donde él de su puño y letra dibuja el sable corvo de San Martín y en esa grafía que está expresada al pie lo describe, ¿no es cierto?, en su conformación. Esa era la letra de nuestro prócer cívico, la letra de Alberdi, que tuvo un conocimiento y un deslumbramiento de la sencillez, de la humildad del padre de la patria, ¿no?
Pasamos entonces a la siguiente filmina, la 8, estimada. Y vemos ahí una de las imágenes más conocidas de Alberdi, tomada hacia 1880. Ya en esa época la fotografía que se practicaba eran los daguerrotipos, y ya nos muestra a un Alberdi próximo a su fallecimiento, 4 años antes de su muerte, teniendo aproximadamente 78 y 79 años. Es quizás una de las imágenes más conocidas, ¿no? Para ese entonces, Alberdi se encontraba ya con depresión, con alguna senilitud. Había escrito ya El crimen de la guerra, pero que no, presentado para un concurso internacional, pero que no se llegó a editar en vida, ¿no? El crimen de la guerra, debo indicarles a ustedes, tenía también un contexto histórico. Todo lo que escribió Alberdi hay que contextualizarlo en aquel tiempo y lugar. Cuando él escribe este libro, El crimen de la guerra, existían 3 grandes enfrentamientos armados en el occidente. En Europa, la guerra franco-prusiana, la devastadora guerra franco-prusiana. En América del Norte, la guerra de secesión del norte contra el sur. Y en la América del Sur, la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay. Profundamente conmovido por esos escenarios, eh, publicó esta obra de una lectura, digamos, inevitable para todo el que se quiera aproximar a su pensamiento. Vamos finalizando con lo que fue, de alguna manera, su triste final, ¿no? Vamos a la filmina 8, a la 9, perdón, que nos marca el rostro de Alberdi, el último retrato de Alberdi, un daguerrotipo de 1884, 2 o 3 meses antes de su fallecimiento. Al pie está figura la grafía de su firma. Esa grafía insertada en esa foto es la firma de esos años finales. Como todos saben, Alberdi fallece el 19 de junio de 1884 a la edad de 73 años en una localidad suburbana de París, donde se encontraba a la sazón residiendo. Este final, ¿no?, de Alberdi eh, marca de alguna manera una paradoja sobre este prócer y sobre su destino trágico, ¿no? Aquel suburbio parisino de Neuilly-sur-Seine lo acogió en los últimos años ya en la pobreza, simplemente ayudada por un ama de llaves. Vamos a la filmina 8, por favor, Catalina, para terminar. Esa filmina nos marca lo que fue su primera tumba, ¿no? Una simple, exacto, su primera tumba. Simplemente estamos apreciando allí una lápida en una tumba prestada. Era tal su pobreza, su abandono, que con la gestión de algunos amigos de la barriada donde él residía, se consiguió el préstamo de un espacio de tumba en el cementerio de esa localidad suburbana de París, donde pudiera recibir cristiana sepultura. Si no, posiblemente los restos de Alberdi hubieran ido a un osario común, perdidos para siempre para nuestra historia, ¿no? Allí estuvieron transitoriamente, y vamos entonces a la última foto, hasta que el presidente Avellaneda decide conformar una comisión repatriadora de sus restos. Y como era habitual en aquellos tiempos, hoy sonaría realmente como algo poco común, hubo una suscripción pública en la ciudad de Buenos Aires para construir este monumento funerario que ustedes están viendo, que perdura todavía en el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Una suscripción popular
que recibió los restos de Alberdi, que vinieron en el buque San Luis hasta el puerto de Buenos Aires y que recibieron entonces sepultura en esa tumba, en ese cenotafio, por iniciativa de su comprovinciano, el presidente Avellaneda, que logró la ansiada repatriación de sus restos. Allí estuvieron por más de 100 años, hasta 1991, en que a su vez la provincia de Tucumán, durante la presidencia de Menem, obtuvo la autorización para repatriarlos a su vez a Tucumán. Y desde entonces, 1991 hasta la fecha, se encuentran en un monumento especialmente construido al efecto en el hall central de nuestra Casa de Gobierno. Bueno, para finalizar, realmente creo que tenemos en su figura una clásica persona proveniente de la ilustración, del esquema de la ilustración del siglo XVIII y siglo XIX. Rápidamente les menciono. Alberdi fue un constitucionalista, lo cual se expresa en el pensamiento político de sus tres libros señeros antes mencionados. También incursionó en economía, y cito sistema económico y rentístico. Fue un profundo pacifista, un prócer cívico, antibélico, y lo exteriorizó en el crimen de la guerra. Fue un asiduo polemista, y eso está retratado en las cartas quillotanas de 1853, que es un encendido intercambio con quien en aquel momento mantenía una disputa política, más personal que política, que era con Domingo Faustino Sarmiento, que le respondía titulando sus notas Las 101. Fue también músico. Hay composiciones musicales que escribió con algo de pudor bajo el seudónimo Figarillo, composiciones para minué, para música de cámara y para clavicordio. Y fue también teatrista. Hay una obra de teatro, algunas veces representadas por grupos independientes, que se denomina El Gigante Amapola, procurando satirizar la dictadura rosista. Fue también abogado litigante. Durante casi 35 años ejerció la profesión de abogado en Valparaíso, Chile, con éxito profesional notable para la época. La ciudad lo honra hasta el día de hoy con la principal avenida costanera, un bulevar que lleva el nombre de Juan Bautista Alberdi y que tiene también un monumento que así lo recuerda, como un visitante ilustre de esa ciudad. Y fue diplomático, como lo acabo de indicar, obteniendo el reconocimiento de la República Argentina en los principales gobiernos europeos de aquel entonces. Bueno, palabras finales. Alguien dijo alguna vez que hay libros que resultan fundacionales y que no pocos países, no muchos países, perdón, tienen la suerte de contar con un libro fundamental o textos fundamentales que como libros sacramentales constituyen el pensamiento sobre el cual se estructura una nación o un país. Argentina lo tiene y creo que Bases y Puntos de Partida constituye de alguna manera uno de esos libros fundadores. Fueron los libros los que inspiraron a Belgrano, a Sarmiento, a Mitre, a Vélez Sarsfield. La espada sí fue necesaria, abrió el camino, pero ¿quién puede decir que somos producto de un libro fundacional? Como la civilización italiana tiene la Divina Comedia, o la lengua española tiene el Quijote, o los libros religiosos que inervan, ¿no? Las religiones del libro, cristiana, musulmana y judía. Nosotros tenemos base y la invitación entonces es a su lectura, a abrevar en sus páginas para lograr cumplir la utopía alberdiana, todavía pendiente. Muchas gracias. Bueno, maravillosa disposición, Miguel. No esperábamos otra cosa, por supuesto. Abrimos a preguntas por si alguno quiere profundizar en alguno de los temas abordados en la presente charla.
De todas formas, pueden escribirme en el chat si no, y yo los puedo leer. Bueno, sí, 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 pueden abrir también sus micrófonos. La verdad, m- muchísimas gracias, porque nos hiciste una semblanza em, que permite conocer más a uno de los padres de nuestra Constitución. Em, muchas preguntas por hacer, pero quería preguntarte esto porque yo sabía, pues había leído que Alberti no ha ido nunca a Estados Unidos. Es decir, y fue a través de quien las ideas del constitucionalismo americano llegaron a nuestra Carta Magna. Ahora, lo que yo no sabía era que tampoco hablaba bien inglés. Bueno, Entonces, eso es una ¿vos apostilla que sabés? tomo del libro de García Hamilton, ¿no? Aunque algún conocimiento o traducción tuvo que haber hecho, porque sí tuvo en su escritorio el texto constitucional americano, que como he dicho, es la estructura del poder público, no de los derechos y garantías, y también tuvo la Constitución de California, el capítulo que le dedica a la Constitución de California, que precedió a bases en 3 años, lo cual habla de una fluidez intelectual de obra actualizada muy importante, y esa premonición, ¿no?, que se iba a constituir posiblemente en el estado más importante de la Unión, hablan seguramente de alguien que le abrevó en los textos. ¿Cómo decirlo? Quizás la traducción literal, y esto viene a cuento de la frase debido proceso adjetivo, que Alberti no adopta del modelo americano ni de sus enmiendas ya vigentes y utiliza la expresión inviolabilidad para referirse al derecho de propiedad y al derecho de defensa en juicio. A mí me encanta el lenguaje albertiano, por eso lo he destacado, es decir, lo considero más contundente, más señero en lo que él quiere decir. No es lo mismo decir inviolabilidad que debido. ¿Qué es debido? Podría ser una frase abierta, ¿no es cierto? ¿Qué constituye el deber? ¿Qué es lo debido y qué es lo indebido? Pero creo que inviolabilidad, desde el punto de vista de la contundencia terminológica, a mí personalmente me gusta mucho más. Y en el libro de García Hamilton se menciona que esa discrepancia se pudo haber debido a que no manejaba, diríamos, con fluidez ese idioma. Sí, el francés, porque él leía, hablaba y se expresaba en el idioma latino-francés, que es además el que utilizó mayoritariamente en su misión diplomática, ¿no? Muchísimas, pero muchísimas gracias. Es que, a ver, Miguel, en realidad en nuestra Constitución no hay artículo que quede fuera de lo que es el respeto, en realidad, por los derechos humanos. Y realmente, si como nos explicaste, en su propia terminología, Alberti hablaba de habitante, sin distinguir entre nacionales y extranjeros, aun cuando lo haya hecho con un sentido de avalar la política inmigratoria, también fue un precursor, porque no distinguía. Y como dice también el preámbulo de nuestra Constitución, ¿no? Una tierra para todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Para esto se hizo. Ahora, ¿considerás que las ideas de Alberti entonces es hasta el día de hoy que perduran y que se han en todo caso fortalecido con la reforma del año 1994? Yo creo que la respuesta positiva se impone. Es tal enmarcado que el respeto de los constituyentes de 1994 llega hasta el punto de considerar que, si bien era necesario ayornar el texto constitucional, lo iban a hacer como adenda, es decir, no introduciendo normas intermedias en las declaraciones de derechos y garantías que había escrito, ¿no es cierto?, Alberti, sino compendiando o compensando con una parte posterior, ¿no es cierto?, que permitiera de esa manera no desvirtuar el texto originario. Lo paradójico que me permite tu pregunta, estimada doctora Bermejo, es que sin perjuicio de ello y de esta miscelánea que indico del idioma inglés,
En el texto Bases, cuando él habla de la educación, tiene una frase que hoy también resultaría premonitoria y que quizás desvirtuaría lo que acabo de decir. Dice textual: el idioma inglés, como idioma de la libertad, de la industria y del orden, debería ser aún más obligatorio que el latín. Punto. No debiera darse diploma ni título universitario al joven que no lo hable ni lo escriba. ¿Qué te parece? O sea, que de alguna manera su universalismo trascendía las apetencias, los gustos personales o las propias, diríamos, discapacidades idiomáticas o terminológicas que él podía saber. Por supuesto, él asocia al inglés como el idioma de la libertad, porque abreva en los antecedentes constitucionales desde la Carta Magna de Gran Bretaña hasta su parlamentarismo, del cual él tiene palabras elogiosas, y también, por supuesto, de la Constitución americana, pero postula la enseñanza del inglés en el nivel universitario, para que de esa manera el abogado, el futuro hombre y mujer de leyes, pudiera brevar en los textos originarios y sin traducciones a veces injustas, ¿no? En realidad hay una verdad que es, en la medida que se cuenta con mayor información, se tiene mayor conocimiento. Entonces, el poder estudiar o poder leer y comprender en un idioma extranjero permite formar con muchísimas más fuentes. Es decir, tengo presente algunos comentarios que se hacen criticando o avalando determinadas disposiciones que a veces pecan por lo limitado de las fuentes que se usan para hacer estas fundamentaciones. Cuanto más se conoce, y ahí sí, pues no puedo más que coincidir también con Alberdi en ese aspecto. Ahora, y una pregunta, porque no, después, Cata, por favor, invita a todos que también abran sus micrófonos y se suman. He escuchado comentarios donde dicen que la obra del el Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina es un libro de mayor trascendencia que el de las bases. ¿Qué considera? Yo, en realidad, lo leí primero a Sistema Económico y Rentístico, allá en los años 70, y lo tengo fechado 1977, cuando llegó a mis manos, era estudiante universitario, y lo leí primero que las bases. Después recurrí, por supuesto, sistemáticamente a los otros, pero creo que daría, Patricia, para eventualmente otro encuentro futuro, para mecharlo más adelante, hablar de la influencia entre el derecho y la economía y el derecho, y hablar de este libro, Señero, como el desarrollo de su proyecto civilizador, porque las bases fueron escritas en 2 meses. Seguramente había apuntes previos, pero en una época en que no había computadora, ni siquiera máquina de escribir, Underwood o Olivetti, escribía a pluma, ¿no es cierto?, corrigiendo, etcétera. Su trabajo fue febril porque quería llegar a tiempo para la organización política argentina. O sea, era un trabajo que tenía fecha de vencimiento, como nosotros cuando escribimos para los congresos, nuestras ponencias o nuestros trabajos. Sistema Económico y Rentístico lo escribe más tranquilo durante prácticamente todo un año, lo edita en 1854, ya tiene la tranquilidad que la Constitución que él ideó está sancionada y vigente desde el año anterior, y en ese libro desarrolla el proyecto civilizador, el proyecto económico civilizador, cómo debía tratarse la propiedad, cuál es la relación del hombre y el trabajo, cuál es la relación de la inversión, el capital, la importancia de la inmigración, que dicho sea de paso, él miraba la inmigración europea, por supuesto. Hoy algunos lectores tangenciales hablan de una inmigración selectiva, pero era la inmigración que en ese momento tenía, digamos, en vista Alberdi, en relación a que Europa constituía obviamente el continente señero en Occidente, ¿no es cierto? De modo tal que creo que este libro, y lo has dicho muy bien, es el desarrollo más amplio de su pensamiento, creo que es el más trascendente y está inaugurado por una frase que arroja cierto temor en el pensamiento alberdiano. Él
estaba muy preocupado de que las leyes que reglamentaran el ejercicio de los derechos, deberes y garantías tergiversaran luego esos derechos y garantías del texto constitucional. Entonces se preocupó y procuró brindar pautas a las futuras legislaciones civilizadoras del país. El ferrocarril, la navegación, el uso de los ríos, de la tierra, la inexistencia de fronteras interiores para comerciar, etcétera, etcétera. Interesantísimo debate. Bueno, invitamos a todos a que abran sus micrófonos y si tienen alguna duda pueden planteársela al doctor Miguel Marco Tulio. Y si no lo hay, respiro aliviado, pero creo que Por la hora supuesto, ya sí, fue una hora y estamos 20 de excedidos. charla. Exacto. De todas maneras, agradezco la atención de todos los que han estado presentes y también de los que eventualmente se conecten a futuro. Lo que he procurado, y con esto doy epígrafe, digamos, a esta conversación, a esta charla, es hablar del pensamiento de un ser de carne y hueso. Es decir, el pensamiento de alguien que vivió, le dolió y sintió profundamente la Argentina en sus momentos fundacionales, más allá de sus discrepancias con Sarmiento, más allá de su pelea visceral con Mitre y el gobierno centralista porteño posterior a 1860, etcétera, etcétera, hay que abrevar en las ideas, hay que abrevar en esos pensamientos, en libros fundacionales que nos dieron origen como Argentina y como República. Si ese es el objetivo, nos podemos retirar satisfechos. Tal cual, Miguel. Adhiero totalmente a tus palabras. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por participar de esta charla enriquecedora sobre uno de los abogados ilustres que tiene nuestro país. Si no hay más preguntas, le cedo la palabra a nuestra presidenta, Patricia, para finalizar. Bien, bueno, más que agradecida. Nos has ilustrado con absoluta generosidad y has compartido los conocimientos que son siempre importantes. Pero cuando hablamos de una de las personalidades que aún puso en juego su seguridad personal para exponer sus ideas y esto lo llevó a alejarse de nuestro país, creo que demuestra además una valentía que ojalá todos nosotros los tuviéramos. Alberdi es uno de los máximos representantes del liberalismo hispanoamericano, ¿no? Y algo que compartiste eh, en tu exposición, ¿no? Cómo los ejes son la libertad personal, la igualdad de las partes y la independencia judicial. Principios que son señeros y que hoy en día siguen teniendo tanta prioridad como lo tenían al comienzo de nuestro país. Vos comentabas, Miguel, y la importancia de un periodo fundacional. Y realmente pienso que cada minuto en nuestro país, al igual que en los restantes, es un periodo fundacional. Y además, como tan maravillosamente rescataste las palabras de Alberdi, que no se puede practicar bien lo que se entiende mal. Un tema tan de boga hoy en día cuando se habla de lenguaje. Es decir, creo que realmente ha sido un precursor. Mi sincero y absoluto agradecimiento, por supuesto que tomo la propuesta y vamos a organizarlo, esta nueva charla para seguir avanzando en las restantes obras de Alberdi, que es esencial. Muchísimas gracias, Catalina. Excelente tu moderación. Esto es algo que procuramos desde la asociación, que todas las personas puedan colaborar, tener sus espacios desde una moderación, bueno, y además dando la oportunidad de siempre escuchar a todos los excelentes maestros que tenemos, gracias a Dios, a lo largo de nuestro país. Gracias, Catalina. Sinceras gracias al queridísimo profesor Miguel Marcotulio y por supuesto a todos y a todas y a cada uno y una de los que participaron de este encuentro y de aquellos que también luego seguirán viendo nuestro video, porque hay algo que es esencial, que lo mencionaste como una utopía, pero que de todas maneras son palabras del Verdi y que me gustaría siempre
recordar y que lo recordemos cada uno de nosotros para no bajar los brazos, para tratar siempre de tener un país mejor. Que los mejores gobiernos se hacen gracias a la virtud de sus ciudadanos. Y me parece que los abogados y abogadas son esenciales para tratar de mantener las defensas de todos los derechos y siempre poder colaborar y poder sumar para tener, por supuesto, una mejor institucionalidad. Así que desde esta perspectiva, gracias sinceras a todos y a todos ustedes que nos han acompañado y alentarlos, por supuesto, siempre a seguir estudiando, a seguir leyendo y a seguir formándonos. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos y a todas. Una cosa muy importante antes de concluir, Cata, son todas las maravillas que han escrito y las felicitaciones de los asistentes a la exposición del doctor. Incluso la doctora Silvia Marcotulio, que unas sinceras felicitaciones que también es familiar, ¿no es así? Exactamente, una tía muy querida. Ah, muy bien. Bueno, así que esperemos tenerlas en los próximos encuentros también. Tal cual, exactamente, Patricia, agradecemos todos los mensajes de agradecimiento que los estamos leyendo ahora en pantalla. Claramente fue una exposición muy enriquecedora para todos, Miguel Eduardo, así que muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, damos por finalizada la sesión.